buenas tardes. Estamos empezando una puntual, ¿no? De costumbre. Estamos en un acto de la Cátedra Europa, que estamos en la Embajada de España. Yo creo que es muy simbólico decir que estamos en un acto de la Cátedra Europa, porque los objetivos es trabajar todas las embajadas de la Unión Europea junto a la delegación europea en Argentina y trabajar no solo en Argentina, sino para Argentina, ¿no? Y por eso estamos con esta iniciativa, que bueno, que gracias a aquí están representantes de otras embajadas, del área científica y académica, y ese es uno de los objetivos y por eso estamos organizando una serie de conferencias. Esta es una más, ya se han hecho varias conferencias, tanto organizadas por la Embajada de Francia como la de Italia y ahora la de España, ¿no? Y bueno, pues en definitiva es eso, ¿eh? Como su propio nombre indica, la Cátedra Europa es algo que tiene que ver con lo académico, la cátedra, con lo universitario y con lo científico, ¿no? Y nuestra finalidad, ¿cuál es? Bueno, pues contribuir con este granito de arena en conseguir un mundo más amable y más desarrollado, ¿no? Y eso es lo que nosotros pretendemos. Así que, pues, sin más, ahora nos va a dirigir unas palabras el ministro consejero de la Embajada, que, como saben, no lo voy a decir, que la embajadora no ha podido venir porque está en licencia por un problema que ha tenido de salud. Y a continuación, pues, David Parra, que es el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, pues nos hablará de algo tan importante como es el incorporar la enseñanza de esas normas comunes que permiten la convivencia, enseñarlo también a los más jóvenes para que introduzcan en su genética social, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Y bueno, Luis. Muchas gracias, Juan. No, quería simplemente daros a todos la bienvenida en nombre de la embajadora, que no puede estar hoy aquí. Encantados de tener a la Cátedra Europa en la embajada y a todos vosotros. Y como ha dicho Juan, David Parra es un catedrático de la Universidad de Murcia, con una muy brillante trayectoria. Me ha estado comentando, no sé si le piso un poco la conferencia, que hay un proyecto importante en esa comunidad autónoma, en esa región, para introducir la enseñanza de la Constitución en la secundaria, porque efectivamente es muy importante proyectar la Constitución no como algo, digamos, accesible solo a expertos, a juristas, a personal más o menos especializado, sino como algo muy, yo creo, internalizado por cualquier ciudadano y que como parte de su formación básica entienda el funcionamiento del Estado en el que está, que son exactamente los derechos fundamentales y aspectos muy importantes que van a regir luego toda su vida. Entonces, yo creo que tenemos el privilegio de que David nos dé esta conferencia hoy y es muy interesante porque la verdad que la manera en que los países metabolizan su constitución es muy distinta. Están en países donde realmente era imposible aprobar leyes, incluso cuando el gobierno tenía mayoría, si el Parlamento consideraba, un órgano del Parlamento, que aquello no era constitucional, y otros donde hay bastante más latitud, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha flexibilidad en la interpretación de lo que es una ley fundamental y la Constitución, pero yo creo que todos los ciudadanos tienen clara conciencia de ello, de lo que es la norma fundamental, es una labor muy importante. Bueno, van a conocer algo que en España es un tanto experimental, es decir, está en una comunidad autónoma todavía, probablemente por la influencia, imagino, ¿no? de personas como David y del grupo de constitucionalistas de esa región. Y ahora pues yo doy paso porque creo que David es que mejor nos puede explicar todas estas cuestiones. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Se oye bien?
Quisiera, en primer lugar, expresar mi sincero agradecimiento a la excelentísima señora María Jesús Alonso Jiménez, que no ha podido venir, embajadora de España en la República Argentina, y en su nombre al señor consejero, ministro consejero. A la Cátedra Europa, que es la organizadora, una iniciativa del Team Europe Argentina, al ilustrísimo señor don Juan Cruz Aragoneses, consejero de Educación de España en el Cono Sur, y a todos ustedes por su asistencia. Trataré de seguir el sabio consejo de don Quijote a Sancho, sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo, y no alargarme más de lo estrictamente necesario, máxime cuando tras la misma nos espera lo que yo creo que es lo más sugestivo de este evento, que es el vino español que generosamente la Embajada nos ofrece. Bien. La regulación de la materia educativa en las constituciones de los siglos XVIII y XIX, que son las que se corresponden a las dos primeras fases, la liberal y democrática, de la evolución del Estado constitucional, se caracterizó por su ausencia o, en todo caso, por su limitación al reconocimiento de la libertad de enseñanza entendida como libertad de creación de centros educativos. Sin ir más lejos, la Constitución argentina de 1853, en su texto original, se limita a reconocer a todos los habitantes de la Confederación el derecho de enseñar y de aprender, artículo 14. Si bien es cierto que obliga a las constituciones provinciales a asegurar la educación primaria gratuita, el artículo 5, lo que sin duda supone un avance social significativo para la época. Estas dos disposiciones se reiteran con la misma redacción en las reformas de 1860, 1868 y 1898. Así pues, la preocupación de las constituciones por la educación es consecuencia directa de la implementación de lo que denominamos Estado social, tercera fase de la evolución del movimiento constitucional. Ciertamente, la evolución del constitucionalismo burgués de los siglos XIX y XX es la de un proceso de apertura de sus contenidos. Uno de esos contenidos, que desde entonces ha permanecido como propio en toda constitución posterior, consistió en la asunción por parte del Estado de la función de la transformación de la sociedad, orientada a lograr el pleno desarrollo de la persona en los órdenes económico y social. Y esa transformación se articula fundamentalmente mediante el reconocimiento y garantía del derecho a la educación. Buen ejemplo de ello lo encontramos en la malograda Constitución de Weimar de 1919, que es la que inaugura en la Europa continental el Estado social y que incorpora por primera vez el derecho a la educación como derecho de naturaleza social y de contenido prestacional. Como resultado de esa evolución, pues, la inmensa mayoría de las constituciones actuales regulan con especial detalle la materia educativa, de forma que las provisiones de esas normas fundamentales no solo se detienen, como en esa primera fase liberal, al reconocimiento de las clásicas libertades educativas, libertad de cátedra, libertad de creación de centros, derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y autonomía universitaria, sino que asignan fines y contenidos concretos a la acción educativa de los poderes públicos. Sin embargo, sorprende que solo unas pocas constituciones incluyan entre sus fines de la educación la defensa de la democracia y el respeto del Estado de Derecho. En efecto, son solo 7 constituciones las que hacen esto. En Europa, la Constitución austríaca y la noruega. Y en América, Colombia, la Constitución de Ecuador, Honduras, la Constitución de Paraguay y también la Constitución argentina. Saben que su artículo 75, inciso 19, incluye entre las atribuciones del Congreso la de sancionar leyes de organización y de base de la educación que aseguren la promoción de los valores democráticos. Y sorprende aún más, por lo que la educación constitucional se refiere, que entre esas pocas constituciones no se encuentre la Constitución española de 1978. Máxime cuando la perceptiva explicación de la Constitución como elemento clave del sistema educativo constituye, como veremos a continuación, una de las aportaciones genuinas del constitucionalismo español. En efecto, quizá una de las más originales y a la vez poco conocidas aportaciones del constitucionalismo español viene representada por la exigencia del propio texto de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, la PEPA, de la enseñanza de la Constitución como elemento para lograr asentar los nuevos valores constitucionales, convirtiéndose, por tanto, en la primera Constitución del mundo en incluir la preceptiva educación constitucional como elemento clave del sistema educativo.
Ni la Constitución de los Estados Unidos de 1787, ni las francesas de 1791, 1793, 1795, ni la polaca de 1791 incluyeron ninguna disposición similar a la que ahora veremos que hace o que hizo la Constitución de 1812. Y es que los primeros liberales españoles repararon con acierto en el importante papel de la educación y de la formación para el éxito del movimiento constitucional que amanecía en el siglo XIX, convencidos de que solo una reforma integral de la educación podría formar al ciudadano en el nuevo escenario político y social que amanecía, ¿no? De forma magistral sintetiza este noble propósito don Agustín de Argüelles: el Estado, cito literalmente, no menos que de soldados que lo defiendan, necesita de ciudadanos que adiestren a la nación y promuevan su felicidad con todo género de luces y de conocimientos. Y también don Eudaldo Jaumeandreu, un apellido algo. El objeto de la instrucción es el de formar un ciudadano útil, justo y experimentado, que conozca los verdaderos principios de los derechos y los deberes sociales, así como las relaciones felices y necesarias que unen entre sí al gobernante y a los miembros de la sociedad. Por esa razón, se incluye en el texto gaditano el crucial y novedoso título 9, dedicado a la instrucción pública, artículos 366 a 371, aprobado sin discusión por las Cortes de Cádiz, y que, tras disponer el establecimiento de escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la monarquía, prevé, además del arreglo y creación de universidades y otros establecimientos de instrucción, introduce la preceptiva enseñanza de la Constitución en su artículo 368, que reza: el plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la constitución política de la monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas. El cumplimiento de este artículo dio paso al intento de instituir la explicación de la Constitución en los niveles secundario y universitario de la enseñanza, afrontándose el enorme reto de suplantar unas estructuras pedagógicas caducas por otras modernas, acordes con la nueva sociedad liberal. Tarea esta que se aventuraba harto difícil, porque a principios del siglo XIX las tasas de analfabetismo eran elevadísimas y la educación elemental o básica en España descansaba en una red de escuelas insuficiente y con una financiación precaria. La aplicación de la Constitución de 1812 motiva, pues, una legislación escolar que trata de proyectar un sistema educativo estatal y secular. Para el desarrollo del ideario que se condensa en este título 9, se nombra en marzo de 1813 a una Junta de Instrucción Pública, que en septiembre de ese mismo año aprueba lo que se conoce como Informe Quintana. El informe es informe de la Junta creada por la Regencia para promover los medios de proceder al arreglo de diversos ramos de la instrucción pública. Informe Quintana porque en su elaboración tuvo especial influencia don Manuel José Quintana. El informe organiza la educación nacional en 3 niveles. La primera enseñanza, que debía ser universal y generalizarse a toda la infancia. Se impartiría en las escuelas primarias o de primeras letras, que instruían en lectura, escritura, aritmética, religión, moral y derechos y deberes del ciudadano. Ya en la primera enseñanza habla de derechos y deberes del ciudadano. Segunda enseñanza, término que se utiliza por primera vez en la legislación española, a desarrollar en las denominadas universidades de provincia para favorecer el estudio de aquellas ciencias que son en la vida civil objeto de una profesión liberal, como las ciencias matemáticas, físicas, ciencias morales y políticas. Ahí se incluye la enseñanza de la Constitución y literatura y artes. Y luego la tercera enseñanza, que es lo que ahora conocemos como enseñanza universitaria, que se impartirá en las denominadas universidades mayores y en los colegios y en las escuelas especiales. En este informe se basará la Comisión de Instrucción Pública para elaborar un dictamen y proyecto de decreto sobre el arreglo general de la enseñanza pública, que es presentado a las Cortes en marzo de 1814 y que mantiene la misma clasificación propuesta por el informe Quintana que acabo de relatar. En concreto, sitúa la enseñanza del derecho político y Constitución en la segunda enseñanza, precisamente en el curso primero de los 2 previstos para esa segunda enseñanza, encomendándose la misma, al igual que el resto de las materias, a un catedrático específico. Por lo que se refiere a la enseñanza universitaria o tercera enseñanza, el proyecto se limita a algunos colegios o escuelas particulares y a varias universidades mayores, que fueron 9 en la península, 1 en Canarias y 14 en ultramar. Por cierto, una de ellas estaba prevista en Santa Fe.
En todas esas universidades mayores se enseñarán la teología y la jurisprudencia civil y canónica. Además, previó el establecimiento en la capital del reino de una universidad central en la que, y esto es importante reseñarlo, entre sus cursos debía impartirse el de Derecho Público de Europa. Me ha llamado la atención que en 1814, en una legislación de desarrollo, ya se previera el estudio del Derecho Público de Europa. Lo digo por la vocación europeísta. También se precisó y también se estudiaba este Derecho Público de Europa en las universidades mayores de Lima y de México. En el ámbito universitario, por tanto, se procedió a crear las primeras cátedras de Derecho Constitucional, llamadas entonces de Constitución. Ahora bien, como señala Sánchez Agesta, este establecimiento no fue tanto decretado por el poder público, sino obra del impulso de iniciativas personales. Así fueron creadas, en efecto, las primeras cátedras en Valencia, en 1814, en Madrid, febrero también del 14, y en ultramar, sobre todo la Academia de Derecho Español Público y Privado de México, fue el primer establecimiento científico que enseñó la Constitución. Por otra parte, ese espíritu proselitista constitucional participaba igualmente en la naciente opinión pública. Valga como muestra el primer número de la revista Clarín de la Libertad, 23 de noviembre de 1813, cuyo editor recordaba la importancia de la educación constitucional y el deber de todo español tenía para con la propagación y fomento de las ideas constitucionales. Si me permiten, lo voy a leer literalmente porque a mí es un texto que especialmente me gusta. Dice: aunque todos los españoles tenemos obligación de sostener, hasta a costa de nuestra sangre, esa admirable carta, se refiere a la de 1812, y la prosperidad de la nación o sociedad, los que no han tenido la dicha de que lleguen al lugar de su residencia obras u oradores capaces de hacer conocer los derechos y dignidad del hombre, merecen más disculpa de los que han tenido medios para ilustrarse, pues el que no ha estado donde pudiese ver la luz, ignorando que existe, no es culpable en no procurarla, ni en que cuando llegan de improviso los rayos de ella a sus no acostumbrados ojos, deslumbrado, se deje conducir de nuevo a la oscuridad. Pero los que han tenido suficientes motivos para conocer sus derechos y deberes, si no los sostienen ni cumplen, pueden y deben ser reconvenidos severamente por los otros, y tanto más si, teniendo medios para salvarse, se dejan tiranizar impunemente. Como todos sabemos, el regreso de Fernando VII en 1814 deja sin efecto toda la obra de las Cortes de Cádiz. Durante el trienio liberal 1820-1823 se reanuda ese intento de enseñar la Constitución en la segunda enseñanza. Así, en junio de 1821 se aprueba por decreto el Reglamento General de Instrucción Pública, que viene a reunir en su articulado todo lo que ya hemos visto previó tanto el informe Quintana como el proyecto de decreto. Sin embargo, la vuelta del absolutismo en 1823 inicia una etapa de regresión que en materia educativa culmina con la entrega del control de los centros de enseñanza de la Iglesia y el cierre de todas las universidades durante los cursos académicos 30-31-32. Tras la muerte de Fernando VII, continuarán las tentativas de organizar de modo más completo y unificado posible el sistema de enseñanza del país, lo cual solo acabó lográndose a nivel legislativo con una importantísima ley, la Ley Moyano, de 1857, que disfrutará de una vigencia inimaginable para sus redactores, porque estuvo vigente hasta 1970. La Ley Moyano lleva a cabo la organización estable del sistema educativo y representa un gran avance al establecer por primera vez la obligatoriedad de la enseñanza para todos los niños menores de 9 años. Sin embargo, no contempló la enseñanza de la Constitución en el sistema educativo. Los textos constitucionales españoles inmediatamente posteriores a la PEPA, a la Constitución 1812, no contemplan tampoco la educación constitucional. Así, por ejemplo, las Constituciones de 1837 y 1845 van más allá, es que no dedican ni un solo artículo a la educación. Las Constituciones de 1869 y 1876 responden, en materia educativa, a la elaboración más depurada de la concepción liberal del Estado, reconocimiento amplio y detallado de los derechos individuales y públicos y una visión abstencionista del Estado, al limitarse a garantizar la libertad de creación de centros educativos. De todas las constituciones españolas, la de 1931 será la que se ocupe con mayor intensidad y detalle de la problemática educativa, instaurando un sistema unificado de educación pública y laica, en el que la enseñanza primaria es obligatoria y gratuita y los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial funcionaria.
No obstante, tampoco incluye la educación constitucional, como aquí lo entiendo. Es decir, la educación constitucional es la preceptiva enseñanza de la Constitución en los niveles obligatorios preuniversitarios. Es bien conocido que la Constitución de Cádiz de 1812 fue fundamental para el desarrollo de los principios del constitucionalismo moderno en Hispanoamérica, influencia que en lo que se refiere a la cuestión que aquí nos ocupa, aún hoy es evidente. En efecto, la preceptiva enseñanza o formación sobre el texto constitucional, a vez de ser incluida en algunas de las primeras constituciones de las nuevas repúblicas americanas, está presente en algunas de las cartas magnas vigentes. Hagamos un breve recorrido para constatarlo. Con permiso. Bien. Guatemala. La Constitución de Guatemala de 11 de octubre de 1825, que se elabora en su condición de Estado federado de la República Federal Centroamericana, de Centroamérica, fue la primera Constitución que incluye la enseñanza del texto constitucional como contenido obligatorio de la educación. Tal exigencia aparece dentro del título 13, Instrucción Pública, tanto en su artículo 249, se establecerán en todos los pueblos escuelas primarias dotadas de sus fondos comunes, en las que se enseñará a leer, a escribir y contar los elementos de la moral y los principios de la Constitución, como en su artículo 252. Asimismo, la Constitución Política de Guatemala, la actual, la 1985, también lo exige en su artículo 72, fines de la educación. Dice, se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos. En desarrollo de este artículo, la Ley de Educación Nacional de 1991 incluye entre sus fines de la educación en Guatemala promover la enseñanza sistemática de la Constitución de la República. La enseñanza forma parte del currículum básico de Guatemala. En concreto, se imparte a través de las áreas de medio social y natural, formación ciudadana, ciencias sociales, formación ciudadana, ciencias sociales y formación ciudadana, ciclo diversificado. Si les parece, para no alargarme demasiado y volver al gran consejo de Don Quijote, voy a centrarme solo en los textos constitucionales y no hago referencia a la legislación escolar de desarrollo como había previsto, ¿vale? Porque si no va a ser un poco denso. En Cuba, su Constitución de 5 de julio de 1940 consagraba la enseñanza de la Constitución en su artículo 56. En todos los centros docentes, públicos o privados, la enseñanza de la literatura, la historia, la geografía cubana y de la cívica y de la Constitución deberán ser impartidas por maestros cubanos, etc. En Colombia, el artículo 41 de la Constitución actual de 1991 también. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución, termina diciendo este artículo. En El Salvador, la actual Constitución de 1983 prevé la obligatoria enseñanza de la Constitución en su artículo 60. Para ejercer la docencia se requiere acreditar en todos los centros docentes, públicos o privados, civiles o militares, será obligatoria la enseñanza de la historia nacional, el civismo, la moral, la Constitución de la República. En Honduras, ya su Constitución de 1965 lo indicaba en su artículo 56 y ahora el artículo 168 de la Constitución vigente de 1982 señala que la enseñanza de la Constitución de la República, de la historia y geografía nacionales, es obligatoria y estará a cargo de profesionales hondureños. Nicaragua también lo hace en su Constitución de 1987. La educación es un proceso único, democrático y, dice, se cultivarán los valores propios del nuevo nicaragüense de acuerdo con los principios establecidos en la presente Constitución. En fin, como ven, todavía me queda Perú. En Perú ya su Constitución de 1979, en su artículo 22, establecía que la enseñanza sistemática de la Constitución es obligatoria en los centros de educación civiles y militares y ahora su Constitución de 1993, actualmente vigente, dice que la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución son obligatorios para todo el proceso educativo civil o militar. Por último, la República Dominicana, en su Constitución de 2010, también establece que con la finalidad de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes,
En todas las instituciones de educación pública y privada serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia democrática. Precepto que, bueno, estos son los países de Hispanoamérica cuyas constituciones todavía, siguiendo la estela del 368 gaditano, incluyen la preceptiva enseñanza de la Constitución en sus constituciones. ¿Qué ocurre en España actualmente y en la Argentina? La Constitución nuestra, la de 1978, se refiere a materia educativa en varios de sus preceptos, pero es sobre todo el artículo 27 el que pretende reducir unidad y estructura a la compleja materia educativa. Efectivamente, en este precepto hallamos una regulación tendencialmente completa de la misma, encontrando en sus 10 puntos previsiones que hacen referencia a los fines de la educación, apartado 2, principios de política educativa, obligaciones educativas, de los poderes públicos, los medios de acción educativa, los derechos educativos. Pero es este, el apartado 2, 27.2, el que constituye el principio rector de todo el sistema educativo, al configurar el contenido esencial de la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Razón por la cual solo a partir de la centralidad de tal artículo puede abordarse la identificación de lo que se conoce como el ideario educativo constitucional, expresión que procede de un famoso voto particular discrepante de don Francisco Tomás y Valiente, vilmente asesinado, por cierto, por la banda terrorista ETA en su despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid el 14 de febrero de 1996. Bien, don Francisco Tomás y Valiente hace un voto discrepante a una conocida sentencia del Tribunal Constitucional sobre 581, sobre una ley orgánica del Estatuto de los Centros Escolares de 1980. Y este magistrado considera que la referencia del artículo 27.2 al libre desarrollo de la personalidad como objeto de la educación implica necesariamente que ésta deba realizarse en libertad, de lo cual deduce que debe formarse a los alumnos en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, por lo que deben considerarse contrarios a la Constitución idearios educativos totalitarios o antidemocráticos. Asimismo, consideró este magistrado que el libre desarrollo de la personalidad de los educandos se obtiene fomentando en ellos un espíritu crítico, que solo es posible imbuirles si también los profesores hacen uso de él en sus explicaciones. A este respecto resulta particularmente interesante la delimitación, porque va unido, del principio de neutralidad ideológica de todas las instituciones públicas del Estado y muy especialmente de los centros escolares públicos que traza la sentencia, en su fundamento jurídico octavo. La neutralidad ideológica impone a los docentes una obligación de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico, que es la única actitud compatible con el respeto a la libertad de las familias que no han elegido para sus hijos centros docentes con una orientación ideológica determinada y explícita. Pues bien, lo que nace como un voto discrepante se convierte luego en, pues digamos, una de las bases de nuestra doctrina constitucional en materia de educación. ¿Por qué? Porque luego el alto tribunal, es decir, el Tribunal Constitucional, en posteriores sentencias sobre materia educativa, acoge esta doctrina de Tomás y Valiente y también lo hace el Tribunal Supremo. En fin, de todo ello se deriva que en materia educativa la Constitución del 78 no es neutra, siendo por tanto el artículo 27.2 el único artículo constitucional en el que podemos apreciar referencias a lo que se denomina en la doctrina democracia militante. Bueno, esto es una cuestión algo discutida todavía, pero saben ustedes que existen regímenes constitucionales que denominamos de democracia militante, es decir, que imponen a los determinados sujetos, sobre todo los sujetos políticos, el acatamiento a la Constitución. Un ejemplo de democracia militante es Alemania. Por eso Alemania tiene prohibido, o sea, son ilegales determinados partidos, tanto el Partido Comunista como el Partido Nazi, etcétera, porque exige. Sin embargo, hay otros regímenes como el español, aunque hay algún autor que lo discute, que no seguimos la democracia militante. Es decir, que no imponemos, no se le impone a ningún ciudadano ni a ningún el acatamiento el acatamiento sí, pero el respeto a la Constitución. Bueno,
eso es... Ahora no me puedo meter. En cualquier caso, este artículo 27.2 sí es una excepción al carácter no militante de nuestra democracia, ¿vale? En efecto, al orientar la educación a la consecución de determinados fines relacionados con la eficacia y garantía de los valores y principios democráticos y los derechos constitucionalmente garantizados, nuestra Carta Magna está estableciendo una especie de ideario cívico-democrático, que no solo es límite negativo, sino que además debe inspirar positivamente el proceso educativo en todos los centros de enseñanza, sea cual sea su titularidad. Para dar cumplimiento a este artículo 27.2, el legislador español, a través de las sucesivas leyes educativas, que lamentablemente no han dejado de ser sino leyes de partido, llevamos unas 8 leyes, han elegido 2 fórmulas: la transversalidad de todas las materias curriculares o bien la del aprendizaje específico a través de asignaturas como filosofía, ética, educación para la ciudadanía, valores culturales y éticos, o últimamente con la reforma conocida, con la última reforma, educación en valores cívicos y éticos. Ambas fórmulas resultan, a mi juicio, insuficientes e inadecuadas para que los educandos conozcan con rigor y neutralidad ideológica tanto la organización y funcionamiento elementales del Estado social y democrático de derecho conformado por nuestra Constitución, como los principios fundamentales de la ideología constitucional. Y más cuando tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Supremo han aclarado, a propósito de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que todo lo que no sea presupuesto o corolario indispensables del orden constitucional o valores consagrados en la propia Constitución debe quedar fuera del contenido que el poder normativo dé a la educación para conseguir la finalidad de formar ciudadanos, no siendo en consecuencia lícita su difusión en la escuela. Por lo que a la educación constitucional se refiere, hubo una concisa ley de 1979 que reguló la enseñanza del ordenamiento constitucional en general en bachillerato y en formación profesional, pero sin embargo tuvo una eficacia puramente nominal. Aquí me he atrevido a hacer una breve crónica sobre la formación o educación cívica en la Argentina. Seré, por supuesto, estoy seguro que aquí hay gente que sabe mucho más de esto. Si cometo algún error, discúlpenme. ¿De acuerdo? Como ya adelanté, la Constitución de la República Argentina no hace referencia a la educación constitucional. No obstante, este país se ha abordado la educación o formación cívica en niveles preuniversitarios. La primera asignatura dedicada explícitamente a la formación del ciudadano fue denominada Instrucción Cívica y se implementó a partir de 1874. Sus ejes principales eran el estudio de la Constitución Nacional, eso sí, y la transmisión de una moral cívica. El espacio curricular destinado a la formación ciudadana se transforma a partir de 1953. De acuerdo con el segundo plan quinquenal, se crea, 53-57, se crea la asignatura Cultura Ciudadana, la cual se dictaba en los 3 primeros años del nivel secundario y cuyo contenido estaba organizado para transmitir por la doctrina entonces en vigor, que era la doctrina peronista. En 1956, al año siguiente de la llamada Revolución Libertadora, que derroca a Perón e instala una dictadura cívico-militar, la materia destinada a la educación ciudadana pasa a llamarse educación democrática y en ella retorna a la vieja perspectiva de la instrucción cívica anteriormente citada. En el 73, tras la vuelta de Perón, se implementa la asignatura Estudios de la Realidad Social Argentina, ERSA. El nuevo régimen surgido del golpe de Estado de 1976 establece, mediante decreto, la asignatura Formación Cívica. Su programa hace hincapié en una tradición bíblica y en una moral cristiana. Más adelante, en 1980, cambia la gestión ministerial y se hace una nueva reforma que transforma la materia. Pasa a llamarse Formación Moral y Cívica. Con el advenimiento de la democracia en 1983 se introduce el currículo la materia Educación Cívica, que reemplaza a esa formación moral y cívica. Bajo el primer mandato de Carlos Menem se sanciona la Ley de Transferencia de 1991, que transfiere las escuelas secundarias, hasta ese momento bajo la jurisdicción del Gobierno Nacional, a las provincias y a las entonces municipalidades de la ciudad de Buenos Aires, y la Ley Federal de Educación de 1993, cuyo artículo 5c dispone que el Estado Nacional deberá fijar los lineamientos de la política educativa respetando una serie de derechos, principios y criterios. Uno de ellos es la consolidación de la democracia en su forma representativa, republicana y federal. Ambas leyes, por tanto, vienen a impulsar un proceso de descentralización. Los diseños curriculares, pues, se llevan a cabo en cada jurisdicción provincial, aunque el Gobierno Nacional elabora contenidos básicos curriculares
que deben ser tenidos en cuenta. La reforma constitucional del 94 inserta en la Constitución la llamada nueva cláusula de progreso, concebida como una de las facultades reconocidas al Parlamento. Así lo expresa su artículo 75, inciso 19. Corresponde al Congreso, entre otras cuestiones, sancionar leyes de organización y de base de la educación, lo hemos dicho antes, que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garantice los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Hasta 2006 se mantiene la Ley Federal de Educación, año en que se promulga la Ley Nacional de Educación, Ley 26.206. Se produce un proceso de cierta recentralización mediante el cual el Estado nacional fortalece su papel en la definición de políticas educativas y en los lineamientos curriculares. Desde el Ministerio de Educación Nacional se elaboran los llamados núcleos de aprendizaje prioritarios, que establecen como ejes establecidos para esa formación ética y ciudadana los derechos humanos, los procesos históricos de participación y defensa, la ciudadanía y la política, concepciones de lo político, construcción del poder, dimisión simbólica de la política, e identidades y diversidad, modelos identitarios, discriminación, reconocimiento y análisis de la diversidad de identidades, etc. Por lo que se refiere a la enseñanza del derecho constitucional en Argentina, me limitaré a reproducir un breve resumen que generosamente me ha facilitado el abogado constitucionalista y amigo Félix Lonigro, que no sé si está presente. No ha podido venir. Voy a ir muy rápido también, Los primeros estudios de Derecho dentro de lo que hoy es el territorio nacional también se desarrollaron en la universidad, en Argentina las dos universidades más antiguas son la de Córdoba, fundada en 1613 por los jesuitas, y la de Buenos Aires, fundada en 1821, cuando ya el país había independizado de España. Los primeros estudios de Derecho dentro de lo que hoy es el territorio nacional también se desarrollaron en la Universidad de Córdoba hacia finales del siglo XVII. Porque si bien había sido la Universidad de San Francisco Javier, Universidad de Charcas, la que había hecho punta en este aspecto, dicha institución está radicada en Bolivia. Con el nombre de Alto Perú, formó parte de la Argentina hasta su independencia. Con respecto al derecho constitucional, específicamente, es otra vez la Universidad de Córdoba la pionera, porque en ella el gobernador de esa provincia dispone en 1834 la creación de la Cátedra de Derecho Público, que incluye el derecho constitucional. Cuando se sanciona en 1853 la Constitución Nacional, la misma Universidad de Córdoba crea una cátedra específica de Derecho Constitucional. 2 años más tarde, en 1855, fue la Universidad de Buenos Aires la que crea la Cátedra de Derecho Constitucional, en la que incluso se designó a Domingo Sarmiento como titular, aunque no era abogado. Pero el curso no llegó a dictarse. En 1866, cuando la UBA aún seguía dividida en 4 departamentos, que no facultades, Medicina, Ciencias Sagradas, Ciencias Naturales y Departamento de Jurisprudencia, el rector, por entonces, Juan María Gutiérrez, pidió al Gobierno de la provincia la creación de una cátedra de Derecho Constitucional. Dicha cátedra se concretó en 1868 y terminó siendo de Derecho Constitucional y Administrativo, al frente de la cual fue designado como titular el colombiano Florentino González, quien falleció 7 años después, en 1875, siendo reemplazado por José Manuel Estrada, quien tampoco era abogado, pero que ya había sido designado como el primer profesor de Instrucción Cívica e Historia Argentina en el Colegio Nacional de Buenos Aires, del cual también fue rector. Fue destituido de sus cátedras en 1883. Para entonces ya se había reformado la Constitución de la provincia de Buenos Aires en 1873, la que dispuso la modificación de la estructura de la UBA, cambiando sus departamentos por facultades. Así, en 1874 nace la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cuyos alumnos cursaban la carrera, ya desde la época anterior en el convento de San Francisco. En 1881, durante la gestión presidencial de Julio Argentino Roca, se nacionalizó la Universidad de Buenos Aires y la carrera comenzó a cursarse en el edificio en el que actualmente está el Instituto Ambrosetti, en la calle Moreno 300. Estrada, destituido en 1883 de su cargo, fue reemplazado por Lucio Vicente López, el hijo de Vicente López y Planés, que fue el creador del himno nacional. Por cierto, que Blas Parera, el creador de la música, nació en Cataluña, pero se crió en Murcia. No, es que es importante saberlo. Luego vino aquí
se le hizo es una historia curiosa. Elaboró la música, pero luego volvió a España, ¿vale? En fin, es que lo descubrí porque iba un día paseando y luego busqué información y me pareció curioso. En fin, un murciano, bueno, un español ha intervenido en la música de su himno, que por cierto es muy bonito. En fin, ¿cuánto tiempo llevo? Muy bien. Muy bien. Es que esto es un poco... A mí me parece interesante, pero son datos. Vicente López... ¿Sí? ¿3 cuartos de hora? Pues ya más de lo que yo creía, ¿eh? Bueno, Vicente López sustituido por Aristóbulo del Valle en 1895. Este falleció al año siguiente, es reemplazado por Manuel Montes de Oca en 1896. Esto lo hago porque, aunque no es educación constitucional propiamente dicho, a mí lo que me interesa ahora a mí es la enseñanza de la Constitución en la escuela. Sí creo que sirve de homenaje pues, a tantos constitucionalistas de este gran país, Argentina, igual que he nombrado algunas cátedras de Constitución de España. El señor de Oca estuvo al frente de la cátedra hasta 1912. En ese momento se separan derecho constitucional y administrativo. Siempre hay cierta fricción entre en fin, ciertas fricciones, que luego comenzó a denominar derecho constitucional argentino y comparado. Al mismo tiempo, aprecia la obra de Joaquín V. González, que con su metodología fue muy utilizada en los profesores de la materia y que fue seguida por Juan Antonio González Calderón, que continuó a Montes de Oca en la cátedra de Derecho Constitucional hasta su renuncia en la época de Perón en 1947, siendo acompañado por profesores como Alberto Padilla, Luis Quirno Costa y Martín Cor. Voy a ir acabando esta breve crónica. En 1925 la carrera se estudiaba en el edificio ubicado en la Avenida de la Sera, esquina Pudre. Y voy a pasar... Bueno, ya lo termino, no quiero ser descortés. Durante el peronismo la cátedra continuó con Marcelo Sánchez Sorondo y Ramón Subiza y se dividió en dos, Historia Constitucional por un lado y Derecho Constitucional por el otro. En septiembre de 1949 la sede de la Facultad de Derecho se traslada al actual edificio de la Avenida Figueroa Alcorta. Culminado el peronismo, vuelve González Calderón y ambas materias quedan a cargo de Segundo Linares Quintana y González Calderón, respectivamente, quien luego fue reemplazado por Sánchez Viamonte. Algunos de sus adjuntos eran, por ejemplo, Antonio Espota, Aguirre Lanari y Rodríguez Calán. Luego, en la década del 60, se agregan Carlos Colauti, Arturo García Ranz, Miguel Padilla y Germán Vider Campos, quien comenzó a destacarse notoriamente. Desde la recuperación de la democracia en el 83, el plan de estudios cambia a tal punto que la cátedra de Derecho Constitucional y de la Historia Constitucional dan paso a los elementos de Derecho Constitucional y a los derechos humanos y garantías. Y comienzan a aparecer figuras como Gregorio Badeni, Néstor Segues, Jorge Banosi, Humberto Quiroga, etcétera, etcétera. Sirva desde aquí, pues, mi humilde homenaje pues, a esos grandes profesores que tiene y que ha tenido y que sigue teniendo la Argentina y específicamente la Universidad de Buenos Aires, que es donde ahora mismo yo realizo mi estadía de investigación. Aquí presente está el catedrático que me acoge, Jorge Berchol, así es que él es un gran ejemplo de ello. Y voy con las buenas noticias, y es el impulso de la educación constitucional en la región de Murcia. Y voy acabando. La Olimpiada Constitucional de la región de Murcia. La Olimpiada Constitucional de la región de Murcia es un programa educativo pionero en España que tiene por objeto la enseñanza de la Constitución española del 78 entre alumnos de la ESO. La ESO es la educación secundaria obligatoria, de 12 a 16 años, mediante la fórmula de una Olimpiada científica. Esto es el profesor García Costa, que es compañero y amigo. En el curso 17 y 18, pues tiene una genial idea. Él ve que hay la Olimpiada de Matemáticas, la Olimpiada de Química, y dice, ¿por qué no hacemos una Olimpiada constitucional? Y nos embarcó a todos, la verdad es que en un proyecto precioso. ¿Qué consiste? Básicamente elaboramos unos materiales adaptados a alumnos de cuarto de la ESO y vamos a dar clase, unas 2 horas, a los alumnos que querían de cuarto de la ESO de todos los institutos de Murcia que hemos podido ir, los que se mostraron interesados por la iniciativa.
Luego, los institutos seleccionaban mediante un concurso a los 2 mejores alumnos, los que tenían más conocimiento, a partir del material que nosotros le habíamos proporcionado, y celebramos una gran final en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. El programa ha sido un éxito. También es muy reconfortante comprobar cuando hay alumnos que se interesan por la Constitución, en general por las ciencias jurídicas, y a veces alumnos brillantes. No se pueden imaginar en esos concursos pues el conocimiento que llegan a tener, porque hemos elevado, yo diría que el nivel está parecido al nivel universitario en muchas ocasiones. Pues bien, así hemos formado humildemente a más de 2.000 alumnos en casi todos los municipios de la región. Eso ha provocado nuestra insistencia que este mismo curso se vaya a firmar la primera cátedra de Educación Constitucional de España, una cátedra de la Universidad de Murcia, y sobre todo hemos logrado algo inédito desde 1812, de lo que estamos especialmente orgullosos. Y es que desde septiembre en la región de Murcia, la región de Murcia es una comunidad autónoma equivalente aquí a las provincias, las competencias de educación también están transferidas a las comunidades autónomas, ¿no? El Estado también tiene una función de establecer las bases y unos lineamientos generales, como dicen aquí, pero al final se transfirieron las competencias de educación. Pues bien, desde septiembre a los alumnos de tercero de educación secundaria decidieron que no fuera cuarto, que fuera tercero, todos van a tener unos 14, 15 años. Se va a impartir como optativa, yo hubiera preferido que fuera obligatoria, pero la Constitución española y la Unión Europea. Ahora mismo la tramitación del proyecto se encuentra en trámite de consulta pública previa. La asignatura va a contar con 2 horas semanales de docencia y su contenido se reparte en 4 grandes apartados. La Constitución española, a ver, da el estudio, una breve historia del constitucionalismo español y la transición democrática. La Constitución española del 78, aquí se va a fijar sobre todo en los principios de soberanía nacional, separación de poderes, derechos y deberes, monarquía parlamentaria, organización territorial del poder y tribunal constitucional. El Estatuto de Autonomía de la región de Murcia, que es como el equivalente aquí a las constituciones provinciales, ¿no? Es una ley orgánica estatal que hizo nacer a cada una de las comunidades autónomas y donde aparecen sobre todo nuestras competencias e instituciones regionales. Y también la Unión Europea, porque se va a cometer el análisis de las instituciones de la Unión Europea y su funcionamiento básico. Hay un pero, y es que a nosotros nos hubiera gustado elaborar el material y que luego, si acaso, lo adaptaran los técnicos de la Consejería de Educación, pero ellos han decidido que no. Entonces, el material, el contenido sobre la Constitución, constitucionalismo y demás, lo están elaborando técnicos de la Consejería, que no son profesores de Derecho Constitucional. No es una cuestión de que yo... Pero, por otra parte, que esto lo hemos hablado, tememos... Todo esto, estamos muy agradecidos. Desde el agradecimiento, digo, desde el agradecimiento. Pero esto lo hemos hablado, pero yo asumo la responsabilidad de este comentario algo polémico. Y es que tememos que se infantilice demasiado la enseñanza de la Constitución. En una dinámica que hay últimamente, que yo lo estoy sufriendo en alumnos ya de la universidad, en primero, segundo, y es que parece que hay que hacerles dibujitos. La gente no lee, las pantallas, ¿qué les voy a decir que no sepan? Y se está notando. Y entonces creo que los técnicos y ciertos pedagogos, pues a ver si me hacen una especie de cómic o te veo, y yo creo que ya con 14 o 15 años, no sé si han visto una película preciosa basada en las novelas. Bueno, ahora se me ha olvidado, como esa película buenísima, bueno, a los 12 años, no hace tanto tiempo, a los 12 años era guardamarina. La película es, de Russell Crowe, que aparece... ¿Con esto qué quiero decir? Que tratar a gente de 14 o 15 años como si fueran muy niños, a mí no me parece acertado. Y ya aprovecho por mi denuncia, en España queremos impulsar, hay alguna iniciativa importante, y es que tiene que volver el libro, la comprensión lectora, a las aulas. Se está demostrando que el recurso excesivo a las pantallas está bajando mucho el cociente intelectual y la capacidad de aprendizaje.
No sé cómo me he metido en este berenjenal, pero voy a salir de ahí. Voy a salir. Concluyo. La Carta Magna representa el necesario marco jurídico-político de referencia de un país, el lugar de encuentro, el símbolo de su integridad y convivencia. Conviene, sin embargo, no caer en el error de entender que la Constitución, con un orden ya dado, que ya no requiere de nuevos apoyos, en el enorme riesgo que supone ignorar el elemento de voluntariedad racional en la instauración de un ordenamiento constitucional y que requiere fundamentalmente la convergencia de la sociedad en los valores que expresa. Evitar tal riesgo exige renovar cotidianamente el consenso básico por el que vive y crece todo pacto constitucional. Ninguna Constitución alcanza su vigencia real solo por el hecho de existir, pues dicha vigencia depende de su fuerza normativa, es decir, de su capacidad de operar de forma determinante y reguladora en la realidad de la vida histórica de la comunidad política que ordena. Esta fuerza normativa se halla condicionada, entre otros factores, por lo que Conrad Hess llamó voluntad de la Constitución, es decir, por la conciencia y voluntad constante de todos los implicados en el proceso constitucional, en primer lugar, obviamente, los responsables de las instituciones públicas, pero también los ciudadanos, de respetar la Carta Magna y realizar sus contenidos. La idea misma de la Constitución comporta, pues, la necesidad de que la comunidad política que funda y ordena la conozca, para poder, de esta manera, comprender su trascendencia. Y ello solo puede lograrse mediante una adecuada explicación o enseñanza del texto constitucional, que no solo se circunscriba a la explicación o enseñanza del texto, sino de la norma. Ha incluido incluso las posibles carencias y el procedimiento para su reforma, sino que sepa transmitir su fundamento y los valores superiores e irrenunciables de una sociedad democrática. Así lo entendieron, con gran acierto, los primeros liberales españoles, cuando por primera vez en la historia del movimiento constitucional, no me cansaré de decirlo, incluyeron en nuestra primera Constitución, la PEPA, la preceptiva enseñanza del texto constitucional como elemento clave del sistema educativo. En sus historias, Polibio de Megalópolis, ya en el siglo II a.C., sostiene que las formas de gobierno se van sucediendo de manera natural, degradándose la monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en holocracia, o gobierno de la muchedumbre. Para que esta última se produzca es necesario, dice Polibio, que los jóvenes, nacidos ya en libertad y en democracia, desprecien la libertad recibida de sus padres y las instituciones que aquellos establecieron, dejándose llevar por políticos demagogos que prometen lo que saben que no van a cumplir. Siglo II a.C. No se puede comprender y apreciar, es más, tampoco criticar con fundamento ni intentar mejorar. Yo no conozco profesor de Derecho Constitucional que no quiera reformar la Constitución. A veces no nos ponemos de acuerdo en qué, pero por supuesto que queremos reformarla. No es un texto sagrado, pero para eso hay que conocerla. Bien, si queremos que el ciclo de evolución anunciado por Polibio no sea inexorable, resulta perentorio incorporar a los sistemas educativos de Europa y de Hispanoamérica. Aprovecho para decir que la Cátedra de Europa podría promover un proyecto precioso. Empezamos a elaborar una asignatura de Constitución o Democracia Constitucional para Hispanoamérica y también para Europa, con una parte común, grandes principios del constitucionalismo y luego ya particularidades de cada uno de los países. Sería muy bonito que España y Argentina pudieran impulsar ese proyecto. Ahora le llaman liderar, no liderar, impulsar, ¿vale? Bien, por eso, que sería importante que tanto en Europa como en Hispanoamérica una asignatura específica, bueno, vamos a meter Latinoamérica e incluimos a Brasil también, ¿vale? No seamos... una asignatura específica que explique en los niveles preuniversitarios con rigor científico y neutralidad ideológica, huyendo de sesgos partidistas, los fundamentos del movimiento constitucional y los aspectos básicos y particularidades de cada una de las constituciones, reconciliándonos así con una de las aportaciones más singulares y laudables de nuestro constitucionalismo. Decía con acierto don Antonio Machado, la defensa de la cultura lleva implícitas las dos más hondas paradojas de la ética. Solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Estoy convencido de que si damos cultura constitucional a nuestros jóvenes, ganaremos mejores democracias. Muchas gracias por su atención.